Hola, soy María Elena Sarmiento, soy escritora. Me defino a mí misma como una aprendiz de la vida y pues hay muchos que me lo toman en cuenta porque sigo estudiando y porque me encanta aprender, es lo que más disfruto. Y soy autora de Jantipa, el gran amor de Sócrates, que es mi primera novela y de la cual me siento particularmente orgullosa. Esa soy yo. La idea de escribir Jantipa surge cuando la conozco. La verdad es que Jantipa es una mujer desconocida, muy poca gente sabe quién es. Entonces yo estoy tomando unas clases de filosofía y me hablan de Jantipa y me dicen lo que decían los discípulos de Sócrates, que llegaba Jantipa, que era la esposa de Sócrates, y los discípulos le decían: ¿cómo osas molestar al maestro con nimiedades como el mercado? Y yo digo, ¿nimiedades como el mercado? A ver, cuéntenme más sobre Jantipa. Y exprimí todo lo que mi maestra podía decirme. Y me platicó todo lo que sabía de Jantipa y entonces me puse a investigar más sobre ella. Y me di cuenta de lo injusta que ha sido la historia con esta mujer que estuvo casada con Sócrates, que no era precisamente culta, pero que tenía los pantalones bien ceñidos. Claro, en el siglo V antes de Cristo, pues la túnica bien ceñida, ¿verdad? Pero era una mujer de voluntad y era una mujer que se le ponía enfrente al hombre más sabio de Atenas, que era su marido, y le decía: yo tengo derechos, no sabré mucho, no sé de filosofía, no sé leer y escribir, pero yo tengo derecho y el derecho es a pensar por mí misma. Es de las primeras mujeres que consigna la historia que han tenido una voz. Y me parece increíble que casi nadie sepa de quién estamos hablando. Jantipa, yo espero que pase la historia como una mujer que se atrevió a pensar, una mujer que se atrevió a ser ella misma, una mujer que tuvo voz. Eso es Jantipa para mí. Y cuando supe quién era, me enamoré del personaje y dije, yo tengo que dar esto a conocer a como dé lugar. Y por eso está aquí este libro. Pues la primera novela siempre es difícil, porque uno empieza tanteando y quiere que la literatura brote por los poros y la poesía salga maravillosa, y entonces el tono es horrible porque es acartonado. Para encontrar mi voz batallé. Para encontrar datos sobre Jantipa batallé, porque realmente hay muy pocos, y los que hay, todos están en su contra, porque todos son hombres, varones, y a los varones les cuesta trabajo reconocer que hay una mujer que tenga voz. Platón habla muy mal de ella. Bueno, siglos después, Nietzsche decía que Sócrates era buen filósofo porque teniendo esa mujer en la casa se tenía que salir a filosofar. O sea, siguen hablando mal de ella. Entonces, entrever, imaginarme cómo pudo haber sido una personalidad que le crespó los nervios a tanta gente importante, fue algo, una labor dura, una labor ardua, que me llevó a enterrarme en un mundo de libros y de manuscritos hasta que di con mi versión de Jantipa, con quien yo pienso que fue ella, porque la historia nos dice muy poco, pero yo no creo que una mujer esté eternamente de mal humor. No existen las personas que están eternamente de mal humor. Tuvo que haber tenido sus ratos de ternura, tuvo que haber sido una mujer mucho más completa de lo que nos reflejan los filósofos que hablaron de ella. Y en desentrañar la personalidad que ha sido vista solamente de un lado a través de los siglos, lleva su tiempo, su esfuerzo, y eso es lo que más trabajo me costó.
Esa es una pregunta para la araña. Es una pregunta difícil porque realmente los dos tienen su encanto y su complejidad. De cualquier manera, el personaje lo crea el escritor. Cuando estamos hablando de novela, no es historia, es una novela. Entonces, la historia no consigna cada pequeño rasgo, no puede consignar lo que pasa en su cabeza. Todas estas cosas son cuestiones que el autor tiene que poner en el personaje. Entonces, de cualquier manera, hay que crear al personaje en la mente. En el caso de las novelas históricas, ya tenemos una base. Entonces, bueno, ya empezamos no empezamos desde cero, pero por ahí dicen que a veces es más difícil componer un entuerto que empezar desde cero. Entonces, cada cosa tiene su problemática. Y bueno, para crear a Jantipa le tuve que prestar mucho de mí. Mucho de lo que a mí me gustaría hacer. A mí me gustaría ponérmele un nombre al tú por tú, sin importar que sea Sócrates o que sea el que me tocó que estuviera junto a mí en ese momento. Para crear un personaje, el autor siempre tiene que ponerse en sus zapatos y prestarle un poco de su personalidad. Y Jantipa no es la excepción. Jantipa está recreada con lo que yo investigué, con lo que pude encontrar de lo que dijeron otros y con lo que yo me imagino que pudo haber sido una mujer en sus circunstancias. Entonces, no está creada de la nada, pero sí está creada en parte con mi voz y en parte con la que debió haber tenido ella históricamente. Jantipa nos dice, tú puedes. Jantipa nos dice, tú tienes derecho a ser tú, a pensar, a tener tu voz propia, a tener tu opinión. No importa qué tan inteligente o no sea el hombre que tengas junto, si es que lo tienes. Tú tienes derecho a ser tú. Eso es el mensaje de Jantipa que me llegó a mí personalmente, porque a veces, no importa que estemos en el siglo XXI, a las mujeres se nos olvida. Pensamos que tenemos que actuar de acuerdo a lo que nos dicen, de acuerdo a lo que nos ha impuesto la sociedad, y en el fondo dejamos de ser nosotras mismas. Jantipa nos dice, no importa que no sepas, no importa las circunstancias en las que tú vivas, de todas maneras tienes derecho a tener tu propia voz. Ay, pues estoy encantada con otra figura que encontré en la historia y de la cual también noto que se ha hablado muy poco. Se trata de Lu Andrea Salomé. A mí esta mujer me tiene fascinada porque es una mujer que se atrevió a ser ella misma a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y se atrevió a vivir su vida como ella pensaba. Y con esta personalidad tan grande, los hombres más grandes de la historia de su época se enamoraron de ella. Enamorados de ella estuvieron, bueno, el primero fue un pastor que era el que le estaba preparando, pero después Friedrich Nietzsche, Rainier Rilke y Freud intelectualmente también la veía como su par. Es increíble que lo poco que se sabe de ella es nada más a través de los hombres que la amaron, cuando ella también fue una libre pensadora. Ella, por ejemplo, decidió irse a vivir con Nietzsche y con Paul Rée en un tercio que no fue amoroso, sino en un tercio intelectual, en donde se trataba de que cada uno iba a ayudar al otro con sus estudios. En el siglo XIX. Esto a mí me parece mágico, porque la mujer del siglo XXI todavía no se atreve a eso, y aquí tenemos a una mujer pionera que se atrevió a pensar por sí misma, se atrevió a buscar el conocimiento, se atrevió a ser una intelectual
y terminó siendo reconocida por el círculo de los psicoanalistas vieneses, que realmente eran muy machistas y casi no aceptaban mujeres. Entonces, esta es otra mujer que también nos dice, se puede, siempre se ha podido. Una mujer que quiere salir adelante, que quiere vivir como piensa, lo puede conseguir. Luz Andrea Salomé. Pues yo les agradezco la oportunidad de estar aquí, porque estos son personajes entrañables para mí, que la verdad merecen un destino mejor que el anonimato. Merecen darse a conocer y ojalá que les gusten mis novelas. Muchas gracias.